Bueno, y estamos con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, y que además estuvo el día de hoy en la diligencia en el Ministerio Público, en este interrogatorio, o no sé si es la palabra correcta, interrogatorio. ¿Cómo está ante todo, doctor Benji Espinosa? Buenas noches. Omar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. A ver, quería empezar con algunos temas de concepto de parte del presidente, porque él lanza un tuit y nos dice que en un acto de transparencia él va y acude al Ministerio Público. Pero esta semana lo hemos visto usted y se ha hecho más notorio que nunca en la audiencia donde usted está pidiendo al Poder Judicial, al juez, que detengan el proceso, que no se investigue más al presidente de la República. ¿No es totalmente incongruente decir una cosa es lo que lanza en un tuit, dice a la prensa hoy, y otra cosa es la que hace su defensa? No, de ninguna manera. Acá hay que explicar dos cosas. A ver. Primero, esta es una investigación que nunca debió abrirse. Porque, como bien lo hicieron los exfiscales de la Nación, frente a presidentes en funciones, y por más escándalos o coyunturas o ruido mediático o flashes hayan habido en un caso, el presidente tiene un estatuto constitucional de inviolabilidad. Correcto. Entonces nosotros hemos denunciado eso a través de la tutela de derechos. Pero como hasta el día de hoy el juez todavía no se pronuncia, debemos reconocer también que el pedido de tutela no tiene efecto suspensivo de las diligencias de la Fiscalía. Así que hoy el presidente, en un signo inequívoco de colaboración y transparencia, ha acudido hacia el despacho de la Fiscalía de la Nación, pudiendo, ojo, y es importante, lo subrayo acá, pudiendo hacer que el fiscal de la Nación visite Palacio. El presidente ha decidido visitar la Fiscalía de la Nación y declarar. Pero a ver, no están perdiendo el tiempo, porque si el presidente le dice a los peruanos, tanto en sus cuentas de las redes sociales, en Twitter, como a la prensa, de que sí, yo voy a contestar todo, yo quiero que esto se aclare, a mí me interesa que se conozca la verdad, y por otro lado, sus abogados van y piden ante el juez que no, que todo esto se detenga porque según nuestra interpretación de la Constitución esto no debería ser así, claramente hay un doble discurso. No lo hay, Omar, porque claramente lo que hace el presidente es respetar el marco jurídico, el 118 de la Constitución. No solo le impone al presidente respetar la Constitución, sino hacerla cumplir. Y entonces, la Constitución es muy clara para nosotros y lamentablemente parece ser oscura para otros. Yo le he pedido al juez que no cierre los ojos a la Constitución. No sé si oscura, pero valgan verdades, el fiscal Pablo Sánchez tiene su interpretación sobre ese artículo de la Constitución, que lo hemos discutido ya en este set, donde no se señala que no se puede investigar, que no se puede acusar, pero no investigar. Pero ya sabemos la posición en todo caso. Pero nuevamente, entonces el presidente pues que no le diga a todos los peruanos que va a ser transparente cuando quiera detener la investigación. Pero es que si no lo fuera, hubiese pedido reprobación. ¿Te das cuenta? El presidente ni siquiera ha ejercido su derecho constitucional y convencionalmente reconocido al silencio. Ha contestado cada una de las preguntas que el Ministerio Público en un lapso de 4 horas ha realizado. Durante 4 horas ha contestado, ha aclarado dudas, ha resuelto inquietudes, ha absuelto todas las interrogantes del Ministerio Público. Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar si el juez le da la razón al Ministerio Público y dice, no, esto está muy bien, que esto se sigue investigando, hay indicios muy preocupantes? ¿Se va, como parte de la defensa, a acudir a otra instancia? Sí, claro, porque tenemos derecho a recurrir el fallo. Tenemos derecho al recurso legalmente previsto, es el derecho a apelar, la doble instancia mínima que reconoce la Constitución y la Convención Americana en el 8.2H, por ejemplo. Entonces, por eso, la estrategia legal sigue siendo bastante clara. La estrategia legal es detener la investigación a Pedro Castillo. Más que detener que se cierre, porque es una investigación que nació muerta. Constitucionalmente es intolerable, es inadmisible. Y si no quieren que eso aparezca, muy bien, planteemos la reforma. Y entonces esto va a la cancha del Congreso de la República, que parece que no asume la situación. O sea, yo escucho a varios congresistas de oposición que cuestionan al presidente, que quieren dar una lectura distinta al 117. Bueno, pues, cámbienla. Si no les gusta, cámbienla. Pero mientras esté vigente, no hay solo que los respetarla. congresistas, también el fiscal de la Nación, que es una interpretación como otros constitucionalistas. Y vamos a ver qué interpreta el propio juez, porque el juez, cuando dé su fallo, entendemos, va a tener que hacer una interpretación sobre ese artículo de la Constitución. En efecto, y yo he dicho, yo inicié y concluí mi alegato del mismo modo. Yo le dije al juez, el día de hoy yo estoy sometido ante su tribunal, pero usted también está sometido ante el tribunal de la historia, porque su fallo va a definir si es que la Constitución es una norma de aspiraciones, programática, de buenos deseos,
o vincula y debe ser respetado. Solo para que quede claro ese punto. Mientras el presidente nos sigue diciendo que es transparente, que quiere que todo esto se aclare y va a seguir declarando, por otro lado su defensa legal va a seguir intentando que la investigación se archive, muera, se detenga. La defensa lo que hace es que se respete la Constitución. Y el presidente lo que hace es colaborar mientras la decisión todavía no se dé. No son posiciones encontradas ni estamos en situaciones antípodas. No, convergen en lo mismo, el respeto a la juridicidad. Como la ley no reconoce efectos suspensivos, es decir, una tutela o que esté pendiente la resolución de la tutela, no suspende, no es cierto, ni deja en stand-by las diligencias de la Fiscalía, que mientras tanto hay que acatarlas. Claro, tiene que continuar. Ahora, el presidente en esta diligencia, entiendo que es la primera, porque esto se puede pedir una ampliación, pueden seguir requiriendo más preguntas, pero en esta primera etapa, entiendo que duró 4 horas, más o menos, fue extensa, ¿no? 4 horas de preguntas. ¿Pudo responder todas las preguntas el presidente? Todas con respuesta válida. ¿Son 32 preguntas? No, ¿O son 32 páginas que contienen un centenar de preguntas, Omar. A ver, y guardó silencio, me refiero, el presidente dijo, me acojo a mi derecho de guardar silencio. En ninguna de las preguntas el presidente guardó silencio. A todas y cada una de ellas ha contestado. Todas. Y las preguntas fueron tan amplias y abordaron tantos temas de distintas fiscalías que incluso no tuvimos la necesidad de repreguntar. Ya, y yo a ver, nuevamente, porque el presidente en esta declaración que da a la prensa señaló lo siguiente, que está dispuesto a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se esclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo. Textualmente es lo que dijo hoy, lo vamos a seguir haciendo. Pero usted me dice que van a tratar o van a seguir tratando de detener la investigación. Lo que pasa es que hay que entender los marcos de esa declaración en el sentido de que cuando la Fiscalía me llame a testificar, testificaré. Cuando la Fiscalía quiere información de registro de visitas, lo entregaremos. Cuando se busque información, se va a colaborar en ese ánimo. De ninguna manera eso puede suponer que se someta o que se subyugue a una investigación que viola de manera flagrante y grosera la Constitución. Ahora, me imagino, le preguntaron si era la cabeza de una organización criminal. Y el presidente lo negó. El presidente dijo que no existe organización criminal al que él pertenezca, que él jamás ha cometido ningún acto de corrupción, que jamás podrá probarse que él ha solicitado, que ha recibido alguna prebenda, ventaja o dinero. Y cuando hay colaboradores eficaces como la señora Karelyn López, el señor Samir Villaverde o otro colaborador como un exfuncionario de Provías descentralizado, el señor Villafuerte, que van sus declaraciones en el mismo sentido, que Juan Silva era un operador designado por el propio presidente de la República. A ver, no estamos hablando de un solo colaborador, estamos hablando de al menos 3 que señalan que el presidente efectivamente era la cabeza o tenía conocimiento de esta organización criminal. Pero no van en la misma línea, más bien, yo creo que más bien las líneas colisionan y chocan, porque mientras el testimonio de Villaverde apunta a incriminar a Karelyn López de que hubiese entregado dinero al presidente porque se enteró de que Pacheco le dijo eso, o sea, ni siquiera le consta, Karelyn dice, no, eso no es verdad, eso es mentira, y más bien quien está involucrado es Samir, es decir, hay ahí posiciones encontradas, no van en la misma línea. Y lo más importante, son personas que están hablando, que están declarando, que están ofreciendo información. Pero recordemos que lo más importante no es escuchar lo que ellos dicen, porque finalmente es flatu voce, palabras que se la lleva el viento. Lo importante es determinar si se corrobora. Pero a ver, no se la lleva tanto el viento en la medida que uno puede escuchar audios donde efectivamente mencionan que el presidente de la República tenía conocimiento de estos actos. Cuando hay esta conversación, uno de los populares audios que se ha filtrado entre Samir Villaverde y el asesor de Juan Silva, no recuerdo el nombre en este momento, pero mencionan que, bueno, que hay una orden que viene de la Casa Blanca en referencia a Palacio para que determinadas obras empiecen a salir con los chinos. Entonces, no solo son los dichos de los colaboradores, sino también los audios que de alguna manera tienen correlato en estos dichos. Pero Omar, el tráfico de influencias existe, y que una persona tome el nombre del presidente pasa, sucede, ocurre, ha pasado en gobiernos anteriores, pero eso de ninguna manera significa
que el presidente esté involucrado en acto de corrupción. Si toman el nombre del presidente, si se refieren incluso a Palacio de Gobierno, no significa que necesariamente el presidente tenga que tener conocimiento. El problema, doctor, es que no es solo una persona. El problema es que vemos una serie de actores que conjugan o operan de manera muy coordinada. Fray Vázquez Castillo, hoy fugado. Bruno Pacheco, hoy fugado. Juan Silva, recientemente fugado. Todos ellos con una relación directa con el presidente Pedro Castillo. Lo decía el fiscal Samuel Rojas en esta audiencia, que tenían una responsabilidad administrativa directa hacia el presidente Pedro Castillo. Acá lo que hay que aclarar es que en el ámbito del derecho penal no existe responsabilidad por asociación ni por vínculo familiar. Las responsabilidades son personales. Claro, pero es muy difícil creer, y no sé qué creerá el fiscal, pero es muy difícil creer que el presidente de la República, que designó a Juan Silva, que no tenía ninguna experiencia para ser ministro de Transportes, no sepa nada de las, digamos, de los manejos que tenía en el MTC. ¿Y por qué el presidente tiene que saber todo lo que hacen los ministros? De que una cosa es el tema político y otra cosa es el tema penal. El tema penal tiene que demostrarse cadena de responsabilidades, conocimiento, dolo. El derecho penal trabaja en los delitos con dolo, los delitos funcionariales contra la administración pública. Si no hay conciencia, si no hay voluntad, si no hay conocimiento, no hay delito. Bueno, y no le preguntaron, por ejemplo, usted me dice, ¿por qué tiene que saber el presidente? Porque en principio es el presidente y sabe a qué funcionarios se está designando. Y hay algo que es sumamente sospechoso. No sé si la Fiscalía le preguntó, pero yo lo preguntaría. ¿Por qué designó en el MTC la cartera más importante en cuanto a inversión para infraestructura, la que más plata maneja? ¿Por qué designó a una persona como Juan Silva? Alguien que no tenía experiencia, alguien que él mismo señalaba que su única experiencia era tener un brevete de conducir, una licencia de conducir. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Bueno, es una pregunta que no se ha efectuado hoy y yo no podría contestar, correcto, porque precisamente no ha sido materia de interrogatorio como para poder decirte va en esa línea la explicación. Entonces ponen a Juan Silva, un hombre con quien el presidente de la República estudió además en la secundaria. Es decir, es de su entera confianza, ¿o no era de su entera confianza? Sí, pero las confianzas se defraudan, Omar. Hay personas que traicionan confianzas, hay personas que defraudan confianza. Esta no sería la primera vez. Pese a los cuestionamientos constantes que hubo desde el primer momento hacia Juan Silva, el presidente Castillo lo mantuvo 7 meses, 4 gabinetes, y hasta que ya era inminente su censura, el señor termina renunciando. Como te digo, hay cuotas de confianza, se delega confianza, se cree en la buena voluntad de las personas, pero finalmente yo con eso no estoy diciendo que el señor Silva sea un delincuente, de ninguna manera. Porque yo creo en la presunción de inocencia como creo en el Estado de Derecho. ¿Y cree que está bien que se haya fugado? No, ¿eso no complica o hace pensar, bueno, este señor se fuga porque, algo quema ahí, algo quema ahí? Pero hay que decir, sí, Omar, y esto sirve también para poder explicar a la audiencia, ¿existe el derecho a ponerte a buen recaudo? Sí existe. ¿Existe el derecho natural a conservar tu libertad? Sí existe. Si uno revisa, por ejemplo, el Código Penal, el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, dice, comete desobediencia y resistencia a la autoridad aquel que no acata una orden legalmente impartida, salvo en el caso de la propia detención. Y la jurisprudencia del más alto tribunal peruano ha dicho que cuando eso hace referencia el Código Penal, lo que está reconociendo es el derecho a conservar la libertad. Si tú conservas tu libertad resistiendo tu detención, no cometes delito. Quien dice ser inocente, doctor, no se escapa. Quien dice ser inocente no huye. A ver, yo no soy fujimorista, ni humanista, ni mucho menos. Pero Keiko no se fue. Keiko enfrentó a la justicia, terminó presa, salió por el Tribunal Constitucional. El expresidente Ollantumala, también investigado, terminó preso, salió por el Tribunal Constitucional. Enfrentaron a la justicia. Estos hombres se han escapado en la primera. Pero lo que hay que entender también es que cuando una persona se entrega, eso se llama indicio de comportamiento procesal positivo y sirve para poder dilucidar, por ejemplo, enervar o ralentizar el peligro de fuga. Pero cuando una persona resiste la detención, y lo ha dicho hasta el propio Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de las libertades fundamentales en el Perú ha dicho que cuando una persona se pone a buen recaudo porque considera que la detención no estuvo bien dada, porque los jueces pueden haberse equivocado, porque no siguieron los parámetros legales o constitucionales, entonces eso de ninguna manera puede deducirse de ahí riesgo de fuga o de perturbación al proceso. Ahora,
nuevamente, viendo los casos concretos, operadores directos del presidente, Juan Silva, bajo la tesis o hipótesis en realidad del Ministerio Público, ¿no?, que esto sería una organización criminal. Y se abre la investigación porque el Ministerio Público, entiendo, teme que el presidente use el poder del aparato estatal para entorpecer el proceso. Si no me equivoco, más o menos es la tesis o la hipótesis en realidad fiscal. Y lo que hemos visto estos días es que el señor Juan Silva se fugó en las narices de la policía, que justamente es parte de ese aparato estatal en poder del presidente de la República. ¿No se cumple la hipótesis que señala el propio Ministerio Público? No, yo creo que no. Lo que hay que partir ahí es analizar. Finalmente, el asunto de qué es lo que pasó con la policía, qué pasó con la huida o ponerse a buen recaudo del señor Silva, es una situación que incluso está mereciendo el cuestionamiento a través del Congreso, a través del mecanismo constitucional de interpelación. Pero otra cosa muy distinta es que pueda deducirse de ahí, entonces el presidente está implicado o podría tener algo que ver. Mire, es una sospecha sumamente razonable pensar eso, cuando te dice la policía, oye, sí, se nos escapó, no coordinamos con seguridad del Estado, que nos dieron el dato de dónde estaba, pero nos equivocamos de casa. Entonces dice, vamos, algo está pasando acá. Más de 2 meses y no capturan a Bruno Pacheco, más de 2 meses y no capturan al sobrino. Pero yo te podría decir algo, fíjate. ¿Y por qué, si es que la Fiscalía ya tenía serios indicios contra Juan Silva, por qué, por ejemplo, no lo detuvo cuando Silva fue a declarar a la Fiscalía? Eso no se dice. ¿Por qué la Fiscalía no estuvo ahí con la policía? Porque a mí no me van a decir que la policía actúa sola. La ley dice, el Código Procesal Penal establece que la Fiscalía le delega actuaciones a la policía, pero la Fiscalía tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y la Fiscalía por qué no estuvo en la puerta? Te voy a poner un caso de un ex cliente mío, Facundo Chinguel. A Facundo Chinguel lo detuvieron en la puerta de Canal 4 cuando fue a declarar a Cuarto Poder. ¿Por qué no lo hicieron con el ministro Silva al estilo Juliana, en Hablemos Claro de Nicolás Lucas? ¿Por qué no lo hicieron? El día que Silva va a declarar al Ministerio Público, esa mañana del 27 de mayo, justamente los fiscales, el fiscal Samuel Rojas, entiendo, se reúne con el coronel encargado de toda esta vigilancia, Huasasquiche, si no me estoy equivocando, y le dice y le comunica, oye, mira, tienes que vigilarlo a este patita, porque sospechamos que en cualquier momento se va a fugar. Ya se sabía, ya le habían dicho a la policía, tenían, digamos, no la resolución, pero ya el comunicado informal. Pero no lo hicieron. ¿Y por qué demoraron tanto? A Silva no lo han investigado recién. Silva tiene unos meses ya investigado. O sea, la demora de la Fiscalía en actuar. El señor Silva se pasea por los sedes de televisión, no lo detienen y luego toda la culpa es de la policía, por eso hay que analizar haciendo bien. la cronología, él se pasea por los sedes de televisión el 1 de julio, el 27 que va a declarar, ya la fiscal Cesenarro, si no me equivoco, tenía las transcripciones. Usted lo sabe, un elemento clave fueron justamente los audios de Samir Villaverde. Eso hizo a la Fiscalía sospechar que había una posible intención de fugarse. Es decir, la Fiscalía le pidió a la policía que lo vigile y la policía no lo vigiló como fue debido según un documento fiscal. Sí, pero la Fiscalía no solo debe coordinar y no solo debe pedir. En casos tan importantes como este, la Fiscalía puede, dentro de la estructura corporativa que tiene la Fiscalía y el gran personal que manejan, delego a un fiscal para que esté codo a codo con la policía y controle el trabajo policial, se haga la videovigilancia, se monte el cuidado hasta que se ejecute la detención. ¿Por qué no? Entonces, para entenderlo, según usted, ¿quién tendría la responsabilidad de la fuga de Juan Silva? No, yo no juzgo responsabilidades. Lo que yo quiero exponer es aspectos que no se han visto acá, aspectos que no se han tocado, porque claramente están cuestionando una parte, pero esto es un problema que tiene varias aristas. Sí, claro. Veamos uno, pero también veamos lo otro. Eso es lo que yo quiero establecer. Sí, claro, pero y también viendo, digamos, el panorama completo, la pintura completa, para todo el mundo es más que sospechoso el hecho de que los hombres del presidente, los hombres más cercanos del presidente Pedro Castillo, Juan Silva, Bruno Pacheco, su sobrinísimo Fray Vázquez Castillo, se encuentren prófugos de la justicia en este momento y sin ser detectados, en el caso de Pacheco y Castillo, por más de 2 meses. Eso es más que sospechoso. Pero jurídicamente tienen derecho a eso, Omar, y creo que te lo he explicado y lo demuestro con la jurisprudencia. O sea, tienen derecho a eso. O sea,
Hay que tener cuidado también porque no se pueden hacer, sabes que la Constitución y el Código Procesal Penal en el título preliminar es muy claro. Hay que tener mucho cuidado también con las frases porque eso de prófugo tiene pues un tufillo de culpabilidad. ¿Pero qué son? ¿Son prófugos? Pero son personas que consideran, vamos a ver si tienen razón o no, yo no le doy la razón, pero lo que digo es, ¿tienen derecho a poder resistir una detención que juzgan que no está bien dada? Sí lo tienen. Correcto. Y si lo ejercen, puede de ahí hacerse los calificativos de prófugos, cuestionándolos, girando en su contra, digamos, un manto de culpabilidad. Yo creo que no. Hay que ser respetuosos, presunción de inocencia como regla de trato. Tratarlo como inocente mientras no sean declarados como culpables. Pero prófugo no es porque alguien se va o se escapa de la justicia. Pero claro, es que una cosa es escaparte indebidamente cuando no tienes derecho. Y otra cosa es, mientras exista un recurso pendiente, un habeas corpus, una casación contra el auto de prisión, es que tú puedes cuestionarla y precisamente cuestionándola, censurándola a través de la interposición y fundamentación de los recursos, lo que tú dices es, esta decisión está mal dada y mientras tanto me pongo a buen recaudo. Son dos cosas distintas. Con esas puestas al buen recaudo que usted dice, ¿no se cierra el cerco para el presidente Pedro Castillo? Es que no necesariamente, porque fíjate, el exministro Silva declaró, porque, claro, podría decirse, se ha ido porque seguramente lo que iba a decir iba a comprometer al presidente, ya declaró, y no comprometió al presidente. Sí, pero hay otras declaraciones que contradicen directamente lo que él dice, como el del exfuncionario de Provías, José Cortáguena, si no me estoy equivocando, que señala que, por ejemplo, fue el señor Silva quien le presentó a Samir Villaverde y le presentó a Fray Vázquez Castillo, al sobrino del presidente. Es decir, hay una relación directa. Y no solo es Cortágena, Samir Villaverde, Villafuerte, Karelín López. Es decir, hay más de una declaración que establece que habría una organización criminal. Ese es el tema. Omar, no son solo declaraciones. Lo que pasa es que yo soy bastante escéptico con eso, porque finalmente son palabras, ¿correcto? Son palabras, son declaraciones. Cuando tenemos una formación de sospecha grave, de elementos de convicción sólidos, consistentes, no con la palabra, no con la verbalización de lo que se dice, sino más bien con la corroboración, con la confirmación de lo que se dice. Yo le suelto una que ya recordé de un excelente informe de Ángel Páez en La República en estos días, que justamente corroboraba una información que soltó la propia Karelín López, la primera en denunciar esta supuesta organización criminal. Ella entregó la lista de empresas chinas. Ella entregó la lista de empresas chinas beneficiadas justamente en el MTC. Son más de 800 millones de soles, si no me equivoco, y hay un registro de efectivamente cuándo se gana la licitación y los audios que presenta Samir Villaverde, donde dice, sí, pues los chinos van a ganar, esto tiene que salir en estas fechas. Entonces, está la lista de Karelín López, están los audios que justamente hacen calzar esa información de las licitaciones ganadas con las fechas que le interesaban al presidente de la República. Hay muchísimos datos. A lo que voy, no son solo declaraciones, doctor, y usted lo sabe. Pero, y acá quiero dejar claro, no son elementos en contra del presidente. En todo caso, tendrá la defensa del señor Silva, tiene un abogado apersonado en el caso, que responder frente a eso. Si es que esos indicios en verdad establecen algún tipo de vinculación criminal en relación al señor Silva o no. Yo no soy abogado de Silva, yo no defiendo a Silva. Lo que sí soy un defensor es del ordenamiento jurídico y de cómo debe interpretarse correctamente el derecho. ¿Cuál va a ser digamos, antes de pasar eso, quería saber, el fiscal Samuel Rojas también señaló que no solo se estaría investigando supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Me dio la impresión de entender que va a incluir al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Energía y Minas. ¿Se dijo algo de eso en este interrogatorio? No, no hubo nada de eso. Esos tópicos no fueron abordados en las preguntas que se hicieron hoy. Y hay una cosa muy peculiar, porque me estabas comentando sobre la naturaleza del interrogatorio. Conforme a los artículos 84 y 87 del Código Procesal Penal, cuando hay declaración de investigado, esa declaración tiene un momento que se llama relato y sigue con el interrogatorio. Relato que significa, dame tu posición, explícame tu punto, y luego vienen las preguntas. Cosa que no pasa con los testigos. Los testigos son sometidos a interrogatorio de inicio. Los investigados tienen primero la oportunidad de relatar, dar su versión y luego ser sometidos a interrogatorio. Eso como una cuestión conceptual que es importante para poder hacer docencia también en este tipo de entrevistas. A ver, ahora, entrando un poco al terreno político, porque usted mencionó en una entrevista
con Fernando, si no me equivoco, Fernando Carvalho acá, que lo que buscaba la Fiscalía o lo que busca la Fiscalía es darle insumos al Congreso de la República para la vacancia del presidente de la República. ¿Aún cree eso? ¿Cree que ese es el objetivo final del fiscal Pablo Sánchez? Pero es que a mí me parece una situación flébil y lamentable. Si es que la Fiscalía sabe que no puede investigar al presidente y el propio doctor Pablo Sánchez al presidente Humala no le abrió investigación porque sabía que no podía hacerlo y al presidente Castillo sí lo hace, entonces la pregunta es, ¿y esa narrativa del Ministerio Público a qué obedece? ¿A justicia? Claro, no creo. Pero a ver, un momento. No le abrió investigación a Ollantumala, que tiene otras investigaciones, pero no le abrió investigación a Ollantumala porque los hechos son totalmente distintos. Aquí estamos frente a lo que sería, según el Ministerio Público, una organización criminal. Entonces él mismo lo dice, esto de aquí es tan grande y tan importante, lo dice en su resolución, entiendo, que hay que investigarlo de una vez antes de que se entorpezca la justicia con todo el poder que tienen. Con todo el poder que tiene un presidente de la República. Pero acá hay que tener claro algo. Esto es lo que dice el Ministerio Público para intentar justificar la violación a la Constitución. Porque claro, si no dijera eso, no tendría ningún tipo de narrativa para contestar. Lo que hay que decir acá también es que siempre han pasado escándalos en los gobiernos. Eso pasa siempre. Y siempre puede haber sospecha de que pueda haber algunas bandas o organizaciones criminales. Sospechas, oiga, sindicaciones. Pero tantos fugados. El caso Petroaudio, que fue un caso escandaloso, y a nadie se le ocurrió decir el presidente Alan García tiene que ser investigado. No, podría haber sido después de su mandato, pero durante su mandato no, porque la Constitución es lo que es y no lo que algunos quieren que sea, porque la Constitución tiene que respetarse. Bueno, y la Constitución no dice no, no se puede luego decir quizás se hizo mal en su momento y quizás sí tuvo que haber sido investigado, porque tampoco hay derecho para un país tan golpeado por la corrupción como hemos sido testigos por décadas, que pues los presidentes se rían en nuestras caras y sigan gobernando por 5 años cuando pues, las cosas están ahí que se pudren. Lo que pasa es que, Omar, acá hay que entender una cosa. La Constitución es conformación, es organización de una sociedad. ¿Cómo la sociedad se organiza jurídicamente? Ahí está su ley fundamental, el pacto social básico. Y la voluntad del constituyente fue, sabiendo, porque en el año 91 se había tipificado el delito de agrupación criminal, que luego se pasó a llamar asociación ilícita, y que en el 2016 se llama hasta ahora organización criminal, pero la organización no se crea en el 2016, nace del 91, 2 años antes de la Constitución vigente. Sabiendo los fiscales de la Nación, con la Constitución del 93, que podía perseguirse, castigarse organizaciones criminales en una imputación, en una sindicación, en un señalamiento, nunca abrieron investigación al presidente, no porque no hubiera denuncias, sino porque no se podía. Pero ¿cuál sería el temor concreto de que se investigue al presidente de la República por todos estos casos? Si claramente lo que sí me queda, y creo que no hay discusión, es que no se puede acusar al presidente. Eso está sí clarísimo en la Constitución. Lo otro son interpretaciones. Usted tiene una, el fiscal de la Nación tiene otra. Vamos a ver qué interpreta el juez al que fueron. Pero, ¿cuál sería el temor de que lo investiguen? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se le limita en su función? ¿Cuál es, el principal problema de esta investigación para el presidente? Muchas cosas, porque una investigación preliminar, en diligencias preliminares, puede traer consigo a que el presidente sea impedido de salir del país. Por ejemplo, si es que la Fiscalía de la Nación pide un impedimento de salida del país, el presidente no podría haber ido a una cumbre con Joe Biden en Estados Unidos. Por ejemplo, que el presidente de la República, sus teléfonos, sus comunicaciones en tiempo real, en el momento en que está realizando la comunicación, sean intervenidas por la Fiscalía. ¿Y cómo trabaja el presidente? El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Acaso no hay alguna información que debe reservarse como parte del secreto del Estado? ¿Acaso no existe eso? Pero sería vulnerada con este tipo de actos de investigación, porque la ley 30.077 permite un conjunto de medidas restrictivas mientras la persona está siendo investigada. Por ejemplo, ser sometido a videovigilancia, a agente encubierto,
operaciones encubiertas, levantamiento de secreto bancario, bursátil. De por sí el presidente ya tiene pues seguridad del Estado permanentemente, ¿no? Ya se sentirá vigilado. Y además, una persona que no teme, no debe nada, que está muy tranquilo, como dice él, que esto se tiene que aclarar, que él es el principal interesado en que esto se aclare, no tendría por qué temer la investigación. Todo lo contrario, yo diría, pues señor, investígueme, saque todo lo que quiera, va a ver que no va a encontrar nada, yo acá estoy limpio. Tendríamos un presidente que dejaría de gobernar para dedicar a defenderse. Ese es el resumen, estimado Omar. Si tú me dices, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es, en lugar de dirigir un país y de ocuparme de los altísimos deberes que tengo como primer magistrado de la nación, tengo que ocuparme a defenderme. Tengo que ocuparme a estar con mis abogados. Tengo que ocuparme a mi estrategia de defensa. Pero sí ha habido presidentes investigados en funciones, claro, pero por supuestos delitos que cometieron antes de ser presidentes. Este es el caso de Martín Vizcarra. Era presidente y era investigado por supuestos delitos cometidos como gobernador regional. Ollantumala también tenía investigaciones previas a ser presidente, pero había las investigaciones y no había problemas y seguían siendo presidentes. Es que la gran diferencia, Omar, es que una cosa es investigarte por algo previo y otra cosa es que te quieran investigar por algo que supuestamente cometiste en el ejercicio del cargo. La voluntad del constituyente, reafirmo, es que a un presidente de la República, cuando dice la Constitución no se le puede acusar, se refiere no a acusación penal, sino a acusación constitucional. El artículo 99 dice, corresponde a la Comisión Permanente acusada ante el Congreso, al presidente de la República. El 117 luego dice, el presidente solo podrá ser acusado por traición a la patria y 3 infracciones constitucionales: disolver el Congreso, fuera de los supuestos de la Constitución, no convocar elecciones o impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Solo por esos supuestos, nada más que por esos 4 supuestos, únicamente por un delito y por 3 infracciones constitucionales, se puede limitar la inviolabilidad. La inviolabilidad tiene 2 características: es relativa, o sea, bajo 4 supuestos se puede ceder la inviolabilidad, y segundo, es temporal, es decir, acaba cuando el presidente concluye su mandato. Pero a ver, después de este interrogatorio del día de hoy, ¿qué más puede hacer la Fiscalía o qué más va a hacer la Fiscalía o qué vendría? Ya tienen la información que les dio el presidente Castillo, me imagino que se abocarán a ver, corroborar, contrastar, pero digamos, no veo por dónde venga el entorpecimiento. Te pongo otro ejemplo. Entrevistaron al doctor Amoretti y entrevistaron a otra abogada. Ellos decían, la Fiscalía puede formalizar cargos y luego pedirle prisión preventiva al presidente. ¿Tú te imaginas eso, Omar? Pero no concluir las diligencias preliminares, formalizar la investigación, requerir prisión preventiva contra un presidente, eso se ha dicho por algunos abogados, porque claro si tú puedes investigar a alguien, ¿no? En la preliminar, entiendo, no puede pedir prisión preventiva. Pero tú terminas la investigación preliminar, tú formalizas la investigación conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal y conforme al 268 puedes pedir prisión preventiva. ¿Qué impediría a que esta Fiscalía de la Nación le pida prisión preventiva al presidente? Si es que no estamos impidiendo que se le investigue. Sí, ahí está otro riesgo, porque estarías vacando de facto al presidente con una figura penal y entraríamos a lo que los americanos llaman la guerra jurídica. Utilizar malintencionadamente, malevamente, instrumentos del derecho para perseguir políticamente. Pero doctor, usted sabe muy bien, porque conoce a detalle cómo funciona nuestra justicia, que para formalizar investigación en este país, pues uno se toma sus tiempos, sus añitos. Está el caso de Keiko Fujimori. ¿Cuántos se han demorado? No necesariamente. Lamentablemente en el Perú, si hay algo que es frágil, es la libertad de las personas. Yo te diría que tengo una posición absolutamente contraria. Las estadísticas además lo revelan, porque dicen que de cada 10 presos que existen en el Perú, la mitad son presos y condenas. Hay un abuso en la prisión preventiva. Y se lo pregunto, ¿usted cree que si Pedro Castillo es vacado el día de mañana, al día siguiente le piden la preventiva? Te pongo el ejemplo de PPK. Deja el cargo, lo detiene. Y si no fuera porque estaba mal de salud, PPK hubiese estado preso. Tuvo detención domiciliaria por sus males, por sus afecciones de salud. Entonces, ¿Pedro Castillo es consciente que si lo vacan, va preso? No. Pedro Castillo es consciente de que no se puede violar la Constitución jugando con las palabras. O sea, yo juego con las palabras investigación, acusación y termino jugando con la Constitución. Pero eso no se puede permitir. ¿Pero tiene miedo de la cárcel? Mira, no he preguntado eso, pero yo te diría, creo que más que eso, tiene miedo a que en el Perú se haga regla y se haga como moneda corriente violar la Constitución impunemente. Para ir terminando, en términos legales, ¿qué cambia en el Congreso de la República
con este cambio que se le ha dado al presidente, pasa de testigo en la Comisión de Fiscalización a calidad de investigado. ¿Qué cambia en términos legales para el presidente en un entorno político como el Congreso? Bueno, primero que en términos de lenguaje, ¿no es cierto? En términos de lenguaje eso impacta para la sociedad. Pero en términos jurídicos, lo que hay que preguntarnos es, ¿puede una comisión del Congreso señalando, porque nos han notificado, yo lo he leído, sí, para el dices, estos hechos que esta comisión está investigando son los mismos que tiene la Fiscalía de la Nación en el momento? O sea, yo te estoy, presidente Pedro Castillo, investigando por hechos que ya la Fiscalía te está investigando. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama abocamiento indebido de una causa en trámite. El Congreso no puede investigar si la Fiscalía lo hace, porque nadie puede someterse a una investigación múltiple, ni el presidente, ni tú, ni yo. Ahora, y la pregunta es, justamente me parece que la ha dado a entender en su respuesta, pero el presidente ha sido citado para el martes 21 de junio, ya sea que él acuda al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, o que reciba la comisión en Palacio de Gobierno. ¿Usted qué le va a sugerir o qué le ha sugerido? Yo le he sugerido que me permita pensar cuáles son las alternativas que desde el ordenamiento jurídico se ofrecen en una situación como esta. ¿Puede un órgano político como el Congreso creer que puede someter y dejar de lado o desplazar a la Fiscalía que ya esté investigando el hecho? Si la Fiscalía investiga el hecho, el Congreso es incompetente. Y no solo incompetente, sino que comete delito si es que invade los fueros de una investigación que, según la norma, es exclusiva del Ministerio. Pero son dos fueros distintos, ¿no? El fuero pueden ser dos fueros distintos, pero se refieren al mismo político. Hecho. Y nadie puede ser sometido a una investigación múltiple por fueros distintos, pero bajo los mismos hechos y con el mismo fundamento. Lo que pasa es que la Comisión de Fiscalización lo que busca es una narrativa de ataque para luego plantear el tema de la vacancia. Como han fracasado, porque han tenido pedidos absolutamente infundados, ahora buscan cogerse una investigación fiscal. Ya, pero, y con esto termino, en un acto de transparencia, porque él hoy ha estado muy enérgico hablando de la transparencia y de su vocación de aclarar esto, ¿no debería declarar a la Comisión de Fiscalización? Ahí hay que plantear el siguiente binomio. Transparencia sí, pero con respeto a la legalidad constitucional. Transparencia sin legalidad constitucional es cualquier cosa. Uy, pero eso no dice el presidente, pues. No, pero el presidente hoy ha ido voluntariamente. Y son hechos, no son palabras. Como decían los romanos, facta non verba. Demuéstrame en hechos, no con palabras. El doctor Espinosa, con toda esta declaración, Benny Espinosa, Omar, abogado del presidente de la República. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora sí a cambiar y a hacer el análisis